Vamos a empezar como siempre, comenzamos con una oración, pero hoy va a ser de un modo especial. Vamos a encomendar a don Anastasio Gil, que fue durante tantos años el director de las obras misionales pontificias, ha trabajado mucho por las misiones y yo creo que menos que tener ahora un recuerdo hecho oración para él. En esta oración vamos a coger la oración del Domum. Está cogida de un discurso del Papa Francisco del primer día de junio de este año. Señor, ayúdame a cambiar. Para cambiar el mundo necesito renovar el corazón, la mirada, mis modos de hacer, para no terminar en un museo. No es solo renovar lo viejo, es permitir que el Espíritu Santo cree algo nuevo. Señor, vacíame de mis esquemas para hacer sitio a tu Espíritu y dejar que sea Él quien haga nuevas todas las cosas. Él nos envía, nos acompaña, nos inspira. Él es el autor de la misión y no quiero domesticarlo ni enjaularlo. Haz que no tenga miedo de la novedad que viene de ti, Señor crucificado y resucitado. Que mi misión sea comunicar tu vida, tu misericordia, tu santidad. Enséñame a amar como tú para cambiar el mundo. Amén. Pues en primer lugar mi saludo para don Pedro Miguel, el delegado diocesano de Misiones, y para el equipo que trabaja con él en la delegación. Yo sé que ponen mucho empeño y mucho entusiasmo y mucho trabajo, y que para ellos la preocupación por las misiones y por los misioneros no es algo que ocurra cada año por la fiesta del Domum, sino que es durante todo el año, y sobre todo les quiero agradecer por el interés que ponen por contactar con los misioneros de Cantabria, por estar cercano a ellos, por ayudarles en la medida de lo posible. También en la persona de don Anastasio quiero agradecer a todos los misioneros de Cantabria. También está con nosotros Justo, que es misionero idente, está en África, está haciendo también un trabajo muy bueno, y don Anastasio ha trabajado en Hispanoamérica, pero al final en Cuba, ¿verdad? Unos cuantos años, y también, como veis, pues ha dejado allí lo mejor de su vida para la misión. Entonces eso a todos nosotros nos llena de gozo y de alguna manera nos enorgullece que los mejores de entre los nuestros son los que van a trabajar en la misión ad gentes. Este año el Domum tiene un lema: Domum cambia el mundo. Entonces, si os habéis fijado en la oración que acabamos de rezar, se nos advierte una cosa: yo no puedo cambiar el mundo si no cambio yo primero. Entonces le pedimos al Señor que nos ayude a cambiar para poder cambiar el mundo, y para cambiar nosotros necesitamos cambiar corazón, mirada, modos de hacer. Eso yo creo que es muy importante, que nos demos cuenta de que el cambio nuestro no es un cambio etéreo que no se sabe muy bien, sino que cómo miramos, cómo queremos, a quién tenemos en nuestro corazón, cómo ya también la misma forma de ir viviendo la fe tiene que cambiar y tiene que ponerse un poco a la altura de los tiempos en que vivimos. Pero hay que desprenderse de algunas cosas. Vacíame de mis esquemas para hacer sitio al Espíritu y dejar que sea Él quien haga nueva todas las cosas. El Espíritu es el protagonista, es Él el que nos envía, el que nos da la fuerza de Dios para poder nosotros, si uno fuese misionero solamente porque tiene un gran corazón y se compadece y la situación de aquella gente que carece de lo más esencial, si fuera solo por eso, yo estoy seguro que no resistían más de unos meses. Pero
los que van a misiones no van solamente ni principalmente por ese motivo, van porque han descubierto que su riqueza, lo que realmente ha cambiado su vida, lo que les ha hecho ser otras personas distintas, es el caer en la cuenta de que Dios les ama, de que somos hijos suyos, de que somos hermanos de todos los hombres, que no podemos mirar por encima, que tenemos que ponernos a su altura, que no tenemos más derechos porque hayamos nacido en otro continente o porque seamos de otra raza y de otro color. El cambio fundamental y el envío se siente cuando uno ve que el Señor le ha regalado tanto que no puede por menos de comunicarlo a los demás y compartirlo con los demás. Pero por otra parte también en esta oración se nos dice que estemos abiertos a las novedades del Espíritu. El Espíritu no se repite, el Espíritu no es viejo, el Espíritu no vive de costumbres ya muy aferradas, sino que el Espíritu también nos abre a las novedades de cada tiempo. Y lo nuevo no por ser nuevo, sino cuando es obra del Espíritu y creación del Espíritu, eso es lo que realmente nos hace bien, mejor al mundo. Estamos llamados a cambiar el mundo, no solamente a cambiarnos nosotros, pero hay que empezar por el cambio de uno mismo y luego confiar en que con la fuerza del Espíritu podemos cambiar los corazones, las personas, los modos de comportarse, ayudar a la gente a pasar del individualismo a una vida de generosidad y de entrega. Tantas novedades como tenemos que empezar a descubrir si nos dejamos llevar por el Espíritu. Haz que no tenga miedo de la novedad que viene de ti, Señor crucificado y resucitado. Que mi misión sea comunicar tu vida, tu misericordia, tu santidad. Como veis, es algo mucho más importante que no solamente, y no es poca cosa, enseñar a dar de comer y enseñar a pescar para que puedan comer de lo que ellos trabajan, y no solamente dar pescado, sino dar caña para enseñar a pescar. Pero eso todavía es poco comparado con esto otro. Un misionero, y nosotros también aquí tenemos que ser misioneros, tenemos que comunicar la vida de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios. Enséñame a amar como tú para cambiar el mundo. El cambio fundamental del mundo lo ha obrado Jesús de Nazaret con su vida, con su muerte, con su pasión, y nosotros, si cogemos el Evangelio entre las manos y no lo soltamos, seremos también capaces de cambiar el mundo. No, es con el fin de no alargarme, porque yo lo he traído todo escrito, entonces si lo leo todo, ¿verdad? Porque no me atrevo a hablar sin haberlo escrito, porque, en fin, es mejor precisar. De todas formas, cuando Pedro Miguel me dijo que tenía que presentar la campaña del Domum, yo pensé, claro, que había que presentar algo el objetivo teológico de ese Domum, no solo un testimonio, pero en los papeles que ha corrido por ahí, pues pone testimonio. Entonces yo lo tengo un poco mezclado. Pero al escucharle al señor obispo, enseguida sale lo que me llamó la atención, que lo tengo aquí anotado como cosa primera, que el Papa Francisco le dice el día 1 de junio del 2018 a los directores de obras misionales pontificias de todo el mundo, les dice, porque tuvieron una reunión en Roma, que para llevar la santidad de Jesús al mundo hay que tener el amor de Dios Padre. Es curioso, cita que nosotros tantas veces citamos tantos textos misioneros, ¿no? Cita el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, donde dice: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Realmente me ha llamado la atención eso, porque es bonito, hermosísimo, es ir descubriendo la riqueza de la Santísima Trinidad, ¿verdad? No tenerle solo a la Santísima Trinidad como un concepto, descubrir la riqueza que hay en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, y vivirlo un poquito, porque es fundamental.
Bueno, pues ya veis que el propio Papa, que tiene tantas intuiciones tan hermosas, nos hace vibrar, ¿verdad?, cuando estamos atentos a lo que él nos dice. Ahora, realmente, si nos fijamos en el cartel del Domum, Cambia el Mundo, pues realmente parece una empresa titánica, y por eso hay que ver más bien dónde nos apoyamos, y lo acabo de decir con esta referencia al Papa Francisco. Yo quería hacer una sugerencia también, y la digo ahora mismo, porque claro, quizá si a mí me dicen que ponga un lema para el Domum, no hubiera puesto Cambiar el Mundo, quizá no lo hubiera puesto, sino que hubiera dicho Jesús el Señor cambia el mundo. Podría haber sido una pregunta. ¿Cambia el mundo? ¿Cambias el mundo con Jesús el Redentor? ¿Cambias el mundo con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura? Y aquí viene la sugerencia. Así como hace unos años, cuando yo estuve aquí un tiempo atendiendo a mis padres, que tuve que interrumpir la salida, el estado en las tierras de misión, pues el obispo Vilaplana inició lo que tenemos todavía, ¿verdad?, la lectio divina o la lectura orante de la Biblia. A mí me parece que, apoyado en esa experiencia que está dando vida a la diócesis de Santander, que sería bueno que cayéramos en la cuenta que podíamos dar un paso en dirección de que la palabra de Dios escrita pasara también a ser nuestro trabajo misionero. ¿Por qué no editamos, como editó don José Vilaplana, el Evangelio de Marcos, con una pequeña introducción donde diga quién es Jesús, con los últimos descubrimientos que tenemos sobre la historia de Jesús, qué es lo que se puede decir teniendo en cuenta los estudios bíblicos actualmente? Y además de esa pequeña introducción, claro, el Evangelio de Marcos, que es un evangelio escrito para los gentiles, porque está escrito en Roma, seguramente por Marcos, que era secretario de Pedro. Y leer físicamente el Evangelio de Marcos entero, nosotros primero enamorarnos de Jesús y darlo a conocer de miles de maneras, habría que hacerlo. Porque es que yo acabo de estar ayer en un colegio de la iglesia, o que llevan religiosos, y realmente me toca hablar con los muchachos de la ESO, un montón de gente grande, bien alimentada y tal. Les digo que si saludan a Jesús, que si saludan a Dios por la mañana cuando amanecen, que si lo saludan en algún momento del día, nada. O sea que me quedaron con el corazón un poco helado, porque veo que esos muchachos grandes no conocen a Jesús. Entonces empezamos por los que tenemos en casa, ¿verdad? Y quizá nosotros mismos no hemos hecho mucha atención a la palabra escrita. Estamos leyendo, por ejemplo, la Sagrada Escritura habitualmente, leemos la Biblia, porque recordemos lo que nos dice el Concilio Vaticano II, desconocer la Biblia es desconocer a Jesús. Si desconocemos a Jesús, ¿cómo podemos darle a conocer, ser pregoneros de él? Bueno, eso es lo que quería yo proponer como una sugerencia. Ojalá podamos después dialogarlo para ver si se puede llevar a concreción. Entonces, cuando yo vi esto de el Domum Cambia el Mundo, no sé por qué me fui a Galilea, que Jesús, cuando empieza a predicar, dice, ¿verdad? Ha llegado el tiempo, el reino de Dios está cerca, creed en el Evangelio. Eso es igual que lo que necesitamos hoy. Yo creo que este Cambia el Mundo es, oye, mundo entero, una nueva época tiene que comenzar. Jesús ha llegado, el reino de Dios está aquí. Pero claro, eso se complica, sobre todo cuando leemos a Marcos, porque dice que después que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio. Y claro, ahí está anunciada la muerte de Juan, que le cortan la cabeza con una espada por orden de Herodes, y está preanunciada la muerte de Cristo.
Y en ese sentido, también yo quería poner un cuadro de Arroyo, porque yo marché a Colombia con 25 años y a los 7 meses de llegar allá, pues habíamos salido 4 en Iberia, en Madrid, de ese curso nuevo que yo tuve una vez que tengo con discípulos aquí en Santander y con discípulos también en el Seminario de Misiones, porque me marché de aquí con 21 años. Yo entré con 12 años a Corbán. A los 5 años quise ser sacerdote, que no sé qué bendición tuve de Dios para tener ese deseo de ser sacerdote a los 5 años sin saber lo que uno es, pero a los 12 años se fue concretando, llegando a Corbán, terminé primero de teología y con 21 años me fui a Burgos, al Seminario de Misiones, para prepararme con los compañeros que se preparaban de toda España para ir a misiones. Entonces, a los 7 meses de llegar al Vicariato Apostólico de San Jorge, en el departamento de Bolívar, que la capital es Cartagena, pues nos caímos navegando, porque había que caminar constantemente por el río Magdalena, que es un río navegable. Se estropeó el pasador de la chalupa, motor fuera de borda. Nos caímos todos los que íbamos a una reunión con el obispo, Monseñor Tato, a Río Viejo, una de las comunidades que atendíamos en ese vicariato, y se ahogó Tomás Nicolás Santos, un condiscípulo mío. Fue tristísimo, todos nos caímos. Yo no sé cómo salí y cómo salieron los demás. Yo siempre le doy las gracias a la Virgen María, porque al fin y al cabo creo que ella me sacó, porque ni siquiera perdí la maleta. Yo no sé cómo flotó, la verdad, un maletín que llevaba de mano. Pero claro, al enterrar a Tomás Nicolás Santos, resulta que había una torre de nichos donde había también otros 2 sacerdotes ya muertos en ese mismo río. Fue tristísimo dejarle allí en el tercer nicho. Eran nichos sueltos, los demás eran tumbas, así en una columna. Tomás Nicolás Santos. O sea que la misión deja por el camino la vida de muchas personas. Es una gesta impresionante la tarea misionera de la Iglesia. Después, otro compañero con el que fui, porque Tomás Nicolás Santos era de León, Vicente Ondarza, en Chancay, Perú, en 1984, lo mataron a palos, simplemente porque era el tiempo de la renovación que hizo el Vaticano II, haciendo un poquito de conciencia social entre los cristianos, y lo dejaron desangrar en la morgue. Y el que tenemos en la foto en La Habana estaba Mariano Arroyo. Yo cuando llegué a Cuba, que he trabajado los últimos 14 años allá en Cuba, pues me invitó a comer con Isidro Hoyos, y él estaba en ese momento en la parroquia de El Pilar, que está junto a la universidad en La Habana. Después lo trasladaron a Regla, que es un santuario, el tercer santuario más importante después del de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y allí pues lo mataron de una manera tristísima, simplemente por robarle, de una manera, podríamos decir, tonta, porque una muchacha que quería marcharse de Cuba, porque la mayoría emigran y escapan, pero tenían que hacer dinero, involucró al novio, y el novio, un poco falto quizá de luces, pues lo mató de una manera tonta y no consiguieron ningún dinero porque no lo tenían, ¿no? Pero como veis, son 3 personas que en mi vida me han tocado muy de cerca y que dieron la vida por sembrar el Evangelio. Cuando yo llegué a Cuba, fue un día llamativo, porque salí el 11 de marzo de 2004. Terminada la misa por la mañana, yo estaba en Madrid ya con el billete en la mano. Terminada la misa a las 8 de la mañana, el 11 de marzo del 2004, nos llaman las cocineras diciendo: no podemos salir, que ha habido unas bombas en Atocha. Ya nos alarmamos. O sea que fijaros qué día me tocó viajar, con aquella tristeza enorme de la muerte de tanta gente inocente en Atocha.
cuando yo llegué a Cuba, pues el obispo hizo una cuasi parroquia, porque había pocos sacerdotes, solo hay 3 sacerdotes cubanos y el obispo 4, y estábamos 3 sacerdotes españoles ayudando y un par de ellos colombianos. Me mandaron a una cuasi parroquia. Recuerdo que llegué en agosto, justo preparando la novena del Día de la Caridad, que la fiesta es el 8, el 8 de septiembre, el Día de la Natividad de la Virgen María. Y bueno, pues se había organizado hacer el rosario y la novena por el barrio, distintas casas. Y yo entonces, viendo ya que tenía que estar allá, que allí no había cura nunca, ni había casa parroquial, ni había sagrario en el templo, era una cuasi parroquia, habían desglosado 2 municipios, me los dieron a mí como cuasi parroquia, del gran municipio de Morón, que tenía como la parroquia 4 municipios con 53.000 habitantes. Entonces yo, claro, tenía que pensar, bueno, ¿y qué hago yo? Lo que decía antes el obispo, si voy solo con un espíritu de altruismo o llevo a Jesús en el corazón. Y yo estaba pensando, tengo que hacer la misa todos los días, si no, ¿cómo voy a poder vivir? Pero no tengo ni un cristiano para decir la misa. Allí no había misa ningún día, pero yo necesitaba hacer la misa diariamente. Entonces lo primero que hice en esa novena, que estuve distraído porque no atendía lo que era, es conquistar a la gente para que me ayudara a asistir por lo menos uno cada día a misa. Recuerdo eso, ¿no? Le dije a un señor que le veía muy atento, mira que yo querría decir la misa pronto, temprano en la mañana, antes de que salgas a trabajar. No, que no puedo porque tengo que cuidar unos borreguitos, que es con lo que me alimento. Y le dije a una señora que estaba con la nieta, no, que yo vengo a la novena, pero nunca estaba en la misa, no sé qué es eso, no tengo costumbre. Evidentemente, ¿cómo se empieza una iglesia en un territorio nuevo donde el régimen anterior ha prohibido hablar de Cristo y ha proscrito el nombre de Dios y de Cristo en toda la vida social y pública, y ha expulsado a los sacerdotes, dejó sin sacerdotes? En el Covadonga, en el barco Covadonga, expulsó a 153 sacerdotes. Entonces, recién entrado Fidel, ¿qué haces? Bueno, al final yo tuve que decir una cosa. No sé lo que dirán los liturgistas, pero tengo que decir la misa solo. Entonces, esos 11 años prácticamente he dicho la misa solo. Quizá algunos dicen, pues estás haciendo una cosa antilitúrgica. Si yo no hubiera hecho eso, no estaría aquí. Porque es el testimonio que doy yo. No sé si ya se me va el tiempo. Es el testimonio que doy. Yo, aquí en Corbán y en la escuela, en primaria, no fui un alumno muy de lumbreras, ¿no? Yo aquí tenía un 7, un 7,5, o sea... ¿Y cómo es posible, yo ahora que he venido jubilado con 75 años el año pasado, cómo es posible que Dios me haya dado la suerte de jubilarme? Porque eso se lo pedía yo, Señor, mantenerme hasta el final, llegar a la meta sin retirarme. ¿Cómo es posible que haya ocurrido tantas cosas que un muchacho con poca capacidad, aunque el obispo decía que van los mejores, ¿verdad?, con tan poca capacidad? ¿Quién es el que ha hecho esto? Realmente yo creo que por la gracia de Dios me he fiado de Jesucristo y Él es el que hace a los misioneros, no cabe duda. Bueno, al final pues dije la misa y poco a poco fui haciendo... Aquí viene otra fotografía de, ¿no veis? El sagrario, en la esquina del sagrario, y un cuadro junto al sagrario del cuadro de Fra Angelico, que es una maravilla. Y la pila bautismal, todo eso, esa pila bautismal la encargué yo, claro, es de mármol, me costó unos dineros, pero lo logré en la zona oriental de Cuba. Hay unos cuantos que aprovechan los sobrantes de una elaboración de mármol, y entonces lo conseguimos hacer. El cuadro lo compré en el Museo del Prado y me lo llevé, y he puesto en otras capillas que tenía pues también el mismo cuadro, porque me parece que debe estar el que nació en Belén,
la Virgen María, que es un sagrario vivo, ahora resulta que se ha hecho pan, ¿verdad? Y aquel otro cuadro que hay allá que no se ve, pues es que yo heredé un Vía Crucis muy bonito, pero todo deteriorado, era de yeso, de la época anterior, porque dejaron caer las iglesias, no dan permiso para hacer una iglesia nueva y dejan que las que hay se caigan. Entonces yo he visto fotografías de esta iglesia. Cuando yo llegué a esta iglesia, ciertamente tenía un tejado bueno, la acababan de restablecer, pero claro, se había terminado el retablo, todo se había ido a pique, y felizmente alguien había guardado estas estaciones del Vía Crucis. Yo le dije al obispo, ¿qué hacemos con esto? Dice, hombre, hay uno que restaura en Camagüey. Entonces me costó $100 restaurarlo, pero como siempre que yo venía de vacaciones aquí a Alicante, que venía en vacaciones, y mi hermana tiene allí un piso donde hacía las vacaciones en esos meses, la gente me metía dinero al bolsillo sin yo pedirlo. Entonces, felizmente, pues bendito sea Dios, así que pude hacer eso. Para mí es un rincón hermosísimo, ¿verdad? Porque claro, yo trataba de que la gente supiera que era un sagrario. Por eso una cuñada de mi hermana hizo ese, porque claro, el sagrario era un abandonado que tenían en la catedral, porque el obispo me dijo, ¿qué quieres para cuando me dejó solo allí? ¿Qué quieres? Digo, pues un sagrario, yo necesito un sagrario. Y hombre, hay uno allá en el desván. Me lo dieron, lo tuve que pintar y le puse ese vitral tan bonito que me hizo Alpe. No sé si habéis escuchado algo de esta religiosa jesuitina, porque ella es palentina, aunque trabaja en San Sebastián, es bastante famosa haciendo esos vitrales. Tuve esa dicha, es tan bonito, ¿verdad? Un rincón, además le puse una malanga para que hubiera algo vivo. Bueno, pues ahí he vivido yo, eso para mí es entrañable. Pero ahora vamos a ver un poquito la comunidad, que hay una foto, porque no creáis que la comunidad es muy numerosa. A muchos de esos están bautizados por mí. Yo tuve que aprender a bautizar a mayores, que nunca lo había hecho en las misiones anteriores. Yo siempre bautizaba a los niños y ya los bautizaba, creo yo, con cierta, disculparme la frase, destreza. Pero en Cuba tuve que empezar a bautizar a mayores. ¿Y cómo se bautiza a un mayor? Y no había documentos, no había nada, porque tú no encuentras en Cuba una estampa, no encuentras nada, porque ni siquiera, os había dicho antes, hablando un poco deprisa para abreviar y decir muchas cosas, que proscribieron el nombre de Dios y el nombre de Cristo, de tal manera que en la escuela todavía escuchas hoy, antes de nuestra era y después de nuestra era. O sea, no dicen antes de Cristo y después de Cristo. Entonces no encuentras nada. ¿Qué haces? Pues hay que construirlo todo, así como pasó con la misa diaria, ¿no? Que hay que hacer la misa aunque no tengas quien esté contigo. Pues bueno, tuve que aprender a bautizar. Y me llevé un berrinche, dejo lo del bautismo de mayores, que fue después gozoso. Tengo algunas fotografías que no están ahí, de gente que hemos bautizado con motivo de la visita de los papas, que han ido 3, ¿verdad? No cuando yo estuve, solo estaba Benedicto, cuando estuve yo, ya Juan Pablo II había ido antes de llegar yo, y Francisco, que ha estado finalmente cuando estuve yo, mucho más ya hecho como misionero en Cuba. Lo que yo he visto es que después de Francisco y después de Benedicto, la gente pedía el bautismo de adultos. Si al principio yo tenía solo un catequista y un grupito pequeñito, he venido con 3 catequistas y 3 grupos. O sea, porque la presencia del Papa Francisco y Benedicto anteriormente, pues destapó a la gente y han perdido un poquito el apuro y piden el bautismo de adultos. Sobre el bautismo, que paso entonces al bautismo de niños, y yo creo que ya debo estar terminando porque me estoy comiendo el tiempo. Sobre el bautismo de niños, os digo una cosa, yo cogí un berrinche, porque, claro, pero sin molestar mucho a la gente, pero un día aquí casi me sobrepaso la frontera, porque tenía que bautizar a niños cuyos padres no estaban bautizados. Y yo dije, pero ¿cómo es esto? Que tengo que bautizar a unos niños inconscientes y los papás no estén bautizados.
Total, que tuve que consultarle al obispo, digo, ¿cómo es esto? Y me dijo, mira, basta con que haya un padrino de los dos que sea cristiano, bautiza. No lo entendía muy bien, pero obedecí, claro, evidentemente. Al final, cuando he regresado, después de 14 años de estar allá, una familia que vino de La Habana a mi parroquia, pues venía de esa familia solo el niño más pequeñito bautizado de niño, ya tenía 7 años. Yo pude bautizar a su hermana, que tenía 12, y tan amigo me hice de la familia que al final preparé a los esposos para el bautismo. Fijaros qué vuelta da la cosa, ¿verdad? O sea que muchas veces las teorías pues teológicas y litúrgicas hay que ponerlas un poquito en situación. No, con eso no quiero decir que me salto a la torera las cosas, sino todo lo contrario. Quiero ser fiel a Jesucristo porque es la clave de todo, por supuesto, si no nada. Lo está haciendo muy bien, y ahora cuando dice que no se salta a la torera, yo sé que es cuidadoso con todo. Cuando yo decía que a las misiones van los mejores, no me refería especialmente a lo intelectual, me refería sobre todo a la bondad del corazón, a gente piadosa, a gente que tiene afán de dar a conocer a Jesucristo, pero también a gente espabilada. Anastasio, cuando yo le conocí y empecé a hablar con él, me llevé un susto positivo enorme, porque es un hombre que está muy al día de la teología y que le encanta leer y estudiar. Ojalá los de 7,5 tuvieran, y los de 10 tuvieran las ganas de seguir formándose como él. Ya, pues gracias por la flor. Claro, quizá lo que dice don Manuel es que me regaló cuando yo le vi. Yo venía todos los años por motivo de lo de la próstata, que tengo que tener control de, y me ha venido muy bien, porque la primera vez que yo estuve en Cuba, disculpen que disgrego, pues a pesar de ser un misionero que yo me consideraba veterano, cuando llegué a Cuba la situación que había era tan complicada que si no vengo al año y medio pierdo un poquito el control de los nervios, de tal manera que estando allá en Alicante en el salón a las 3 de la tarde me llama unos amigos de la Acabada, porque yo estuve cuando tuve que atender a mis padres unos años aquí, dejé la vida misionera, era un amigo, me dice, ¿qué tal por Cuba? No quise responderle por miedo a que me estuvieran escuchando. Fijaos cómo venía, ¿no? Y entonces, bueno, a pesar de todo, me salió después lo de la próstata y he podido venir todos los años por motivo del urólogo. Entonces, qué bien me han venido esos 45 días, porque ellos querían que yo viniera cada medio año, pero les dije, no, cada medio año el control no, tiene que ser cada año. Pero bueno, los 45 días me han venido estupendamente. Entonces venía a visitar a los obispos, y la primera vez que encuentro a don Manuel me regala, claro, el libro que había publicado de la Santa Teresa de Jesús con motivo del centenario, ¿no? Y realmente me lo leí en esas vacaciones, y claro, había un montón, disculpe don Manuel, había unas cuantas erratas. Entonces yo las señalé todas y le mandé una carta diciendo, si va a hacer la segunda edición, tenga en cuenta eso. Por eso dice que era un poco avispado el muchacho, me figuro. Bueno, a pesar de lo que estoy diciendo, cuando yo vi que es un poco lo mío, cuando fue evolucionando la vida cristiana en esta comunidad, que eran 22 o 23 fieles que había, de los cuales he bautizado a varios ya de adultos, pues digo también una cosa sobre el dinero del Domum. No hubiéramos podido vivir en Cuba ni comer sin la ayuda de la Iglesia Universal, especialmente la Iglesia española, la Iglesia alemana e italiana, porque el obispo nos da dinero para poder comer y gastar en gasolina, si no sería imposible, porque estos amigos cristianos que están aquí en la foto pueden dar un peso cubano, que son 22, 25
pesos a la semana, el domingo, pero eso es $1, según la moneda de allá, porque hay dos monedas en Cuba, el peso cubano y el cuc, o chavito popularmente conocido. Pero tú, ¿qué haces con un cuc? Absolutamente nada. No haces nada para poder comer, o sea que gracias a Dios nos ayudan. En la Iglesia Católica esto del domum es una maravilla, porque aunque no es cuestión de dinero, pero también porque necesitamos vivir, y yo doy testimonio y estoy muy agradecido de que el obispo nos podía dar para comer y para la gasolina, y también un poquito nos daba para poder socorrer a otros en la necesidad. Cuando fue avanzando la comunidad, claro, la tarea que nos mandaba el obispo era que había que formar a los cristianos. Entonces, lo primero que yo hice era cada mes y medio, las mañanas de los sábados, lo dedicábamos a estudio. Y en el estudio yo metía primero una celebración de la palabra de Dios, que ellos no sabían ni lo que era la celebración de la palabra de Dios. Tened en cuenta que la Iglesia de Cuba es una iglesia aislada de la Iglesia Universal. Apenas si hubo un obispo en el Concilio Vaticano II, que fue Monseñor Adolfo, que era el arzobispo de Camagüey. Pero Camagüey, que era una ciudad, Puerto Príncipe, de las principales y que tiene más de 18 iglesias, pues se quedó sin un sacerdote. ¿Y sabéis lo que tenían que hacer algunos? Pues aunque las iglesias no tenían sacerdotes, y que fue el Monseñor Adolfo, llegó a ser el primer arzobispo de Camagüey, que fue el único que estuvo en el Vaticano II, tuvo que esconderse en Cuba, en La Habana, y por eso no le encontraron. Pero cuando se quedaron sin sacerdotes, las puertas cerradas del templo, hubo algunos cristianos que iban allí a la puerta del templo a rezar el rosario por la mañana. Y uno que era maquinista, llevaba el tren. Después fue el padre del actual arzobispo que está en La Habana, don Juan García, que también ha sido arzobispo en Camagüey, pero le han trasladado últimamente a La Habana. Entonces su padre, claro, qué ejemplo nos dio, ¿verdad? Yo no le conocí, son historias que estoy relatando de cosas que han ocurrido, claro. En fin, entonces una de las cosas que había que hacer era preparar a la gente, darle estudio, y yo no hemos podido poner esto en la pantalla, pero esto es una pequeña guía de cómo hacer la celebración de la palabra de Dios, que lo resalto, me dedico un par de minutos a esto, por lo mismo que os he dicho que el valor de la palabra de Dios escrita, ¿verdad? Y de lo que estamos haciendo en la diócesis con la lectura orante. Entonces yo tenía que enseñar cómo hacerlo. Bueno, entonces aquí el esquema, resalto algunos puntos: canto de entrada, señal de la cruz, palabras de bienvenida, que las podía hacer cualquiera de la comunidad, no solo el que guiaba, petición de perdón a Dios, oración al Espíritu Santo para pedirle ayuda, noticias del barrio, brevemente como titulares, noticias del barrio había que meter, y relatar casos de generosidad, el siguiente punto, porque la gente tiene que caer en la cuenta de que la fe es para la vida. Por eso estaba puesto eso, relatar casos de generosidad y noticias del barrio. Y después resalto también que una vez que se hacía la lectura del Evangelio, silencio respetuoso en honor de Cristo, pero después había que recordar entre todos, por orden, el Evangelio. ¿Qué había pasado? ¿Cómo fue la cosa? ¿Era por la mañana? ¿Era por la tarde? ¿Quiénes estaban? O sea, y esa experiencia de hacer de una manera tan sencilla el recuento del Evangelio que hemos oído, yo he aprendido con ellos, porque el misionero no solo da, sino que aprende. En ese esfuerzo de enseñarles a ellos he aprendido yo también. Me he dado cuenta que cuando uno hace eso, que puede ser una oración personal hermosísima, tú coge un Evangelio, tú estás sola en la casa o en el templo, coge el Evangelio, trata de memorizarlo. Si no lo sabes memorizar, vuelve a leerlo, sigue memorizándolo hasta que te lo aprendas bien seguidito, sin alterar el orden. Si eso lo hacemos,
hacemos una perfecta oración. Y yo en grupo, con los cristianos estos que están en la foto, he aprendido que es el Espíritu Santo en ese momento de recordar y darle vueltas y vueltas y vueltas, el que te va transformando el alma. Eso lo he aprendido yo allí por experiencia. Y entonces he cogido más cariño al Evangelio y a la palabra de Dios, no cabe duda. Y estos simplemente eran pequeñas guías con el fin de que, como es una comunidad aislada del Vaticano II y no habían entrado las celebraciones de la palabra de Dios, pues yo quería que en otros templos que tenía en el otro municipio, pues que también algunos empezaran a reunirse los domingos, aunque yo no asistiera, para leer el Evangelio y con esta sencillez de cosas empezar. Algo se consiguió, pero es una iglesia que está comenzando. Lleva 20 años, es una diócesis que ahora cuando yo me venía, celebramos los 20 años, el primer obispo, ahora ya eligieron al segundo, es un muchacho más joven, digo muchacho porque es más joven que yo, evidentemente, y yo le cogí mucho cariño al anterior, Mario Mestil Vega, ya jubilado y muy enfermo. Bueno, pues como es una iglesia reciente, pero gracias a Dios pues hemos estado allá donde la iglesia está construyendo. Gracias a Dios, al venirme yo, que me ha dado tristeza jubilarme, pero bueno, no tienes que aceptar la edad, pues llegó Obras Misionales Pontificias de Polonia y llegaron 3 sacerdotes polacos, entonces, que venían ya hablando español porque venían trasladados de Ecuador. Y felizmente también llegaron, esto es para nosotros un estímulo, llegaron 2 misioneros de un instituto africano que han erigido o han fundado 2 padres combonianos, de los que fundó Daniel Comboni, uno de Tanzania y otro de Kenia. Qué hermoso. Ya cuando yo me venía, que me trasladaron de esta comunidad a Morón, que es la capital del municipio más popular y más populoso, pues yo que había estado solo en una cuasi parroquia, al final el obispo la constituyó parroquia Nuestra Señora de la Merced, con 2 sacerdotes, aunque a uno le cuesta bastante hablar español, pero sabe más que yo porque trae varios idiomas, no solo trae el idioma nativo de su nación, sino también el inglés y el árabe. Es un muchacho pues muy realmente preparado, aunque le cuesta el español. El otro, Francisco, pues que hace de párroco, lo está llevando adelante. Y han logrado traer a esa comunidad, que era una cuasi parroquia y ahora es parroquia, una comunidad de religiosas africanas también, de un instituto religioso africano. Eso realmente digo que nos da estímulo, porque llevamos 500 años en América Latina, en América Hispana, y es una gran dicha, porque ahora tenemos, el Papa es de la evangelización que hicieron los primeros misioneros españoles hace 500 años, ¿no? Que fue una gesta enorme. Pero no hemos sabido quizá hacer de esas iglesias misioneras con fuego, porque después de 500 años teníamos que haber aprendido que África, con 100 años de evangelización, ya tiene misioneros. Me gustaría pues resaltar esto, la importancia del misionero que se mueve de un lugar a otro. A él le alegró muchísimo saber que donde él ha estado, pues ahora hay unos misioneros africanos, ¿no? Pero también me gustaría resaltar la importancia que tiene el laico, bueno, que tenéis los laicos, ¿no?, a la hora de la evangelización. En nuestra diócesis se está empezando a explicar ahora lo que es el plan de pastoral diocesano nuevo. No es un plan de pastoral diocesano preparado para los sacerdotes, sino que es un plan de pastoral preparado para que los laicos sepan que hay que evangelizar. Cambia el mundo. No es para los sacerdotes, es para los sacerdotes, pero también para los laicos, ¿no? Y por eso pues me alegra mucho poder hablar hoy de una mujer que es la mujer que precisamente funda el Domum. El Domum no lo funda ningún obispo, ni ningún sacerdote, ni ningún fraile, sino que lo funda una mujer, una laica, ni la religiosa siquiera.
Es una mujer francesa que ve una necesidad y considera que hay que sacar adelante esa necesidad de las misiones, ¿no? Y es ella la fundadora del DOM, ¿no? Esto es un dato prácticamente desconocido. De las 4 obras misionales pontificias que hay, 2, esta, la del DOMUN, se llama Propagación de la Fe, y la de las vocaciones nativas, las 2 han sido fundadas por mujeres. Bueno, pues yo creo que es muy importante que, bueno, pues que se sepa, y no solo que se sepa, sino que además se sepa que es que esto sigue adelante. La importancia del laico y la importancia del cristiano a la hora de transmitir el Evangelio. En África, por ejemplo, los que se llaman catequistas, ¿no? Son laicos, ¿no? Son personas que están llevando el Evangelio a tantísimas comunidades. Y yo supongo, no conozco el tema de América, pero pienso que también habrá muchos laicos que, porque por ejemplo, esta celebración de la palabra que tienes preparada, pues pienso que está hecha pues para que la celebren los laicos, ¿no? Además teniendo en cuenta de que si no había Eucaristías, pues allí el laico era el que mantenía la fe, ¿no? Bien, ¿eso qué significa? Pues que nosotros aquí en nuestra diócesis de Santander, pues claro que estamos también para evangelizar, ¿eh? Cambiar el mundo es algo para cada uno, para cada cristiano, para cada laico. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque es una obligación. Es cierto que hoy la palabra obligación pues como que no suena muy bien, pero es que es una obligación del bautismo. Nosotros, en cuanto que somos bautizados, somos personas que hemos adquirido un deber de transmitir el Evangelio, y a veces no nos damos cuenta de ello. Pues pensamos que que ser bautizado es otra cosa, pero no, hay una responsabilidad, y igual que la palabra obligación pues no gusta, la de la responsabilidad tampoco, pero ahí están. Anastasio hablaba de un problema que él ve. Él ha estado ayer con unos jóvenes y dice, estos no saben nada. Bueno, pues pienso que es una cosa importante que estamos trabajando y que se trabaja, ¿no? Vamos a ver ahora alguna fotografía, porque a la hora de salir a la calle, a la hora de que se nos vea, de que se le vea al católico en la calle, es importante que los niños estén. Los niños lo recogen todo y lo reciben todo. Precisamente el domingo que viene, el día del DOMUN, pues habrá presencia del DOMUN en la calle, y es bonito porque habrá padres, habrá muchos niños que no sepan lo que es DOMUN. Habrá personas de cierta edad que saben perfectamente qué significa la palabra DOMUN, que significa misiones, que significa la Iglesia Católica y que significa la evangelización. Y cómo a los niños se les va a hablar, se les está hablando ahora en los colegios. Él ha ido a alguno de los colegios a hablar, pero todos los colegios, pues la mayor parte de los colegios religiosos, y con mucha alegría tengo que decir, pues gracias a una voluntaria nueva que está aquí, que se va a dedicar plenamente a llevar las misiones a los colegios, no solo a los colegios religiosos, sino también a todos los colegios públicos, porque ella ha sido maestra, y bueno, pues es una gran alegría, ¿no? En la delegación de misiones hay un sacerdote y todos los demás son laicos, ¿no? Hay varios laicos que se están animando a colaborar, ¿no? Y que lo están haciendo muy bien. No lo digo por ellos, porque no les gusta y no quieren que se hable de ellos, pero que sí digo que la labor del católico, del laico, es necesaria y es imprescindible. Decía el que fue, ahora es el nuevo, diríamos, encargado de los delegados de misiones de España, ¿no? Porque la acaba de escoger ahora la conferencia episcopal, que se llama José María Calderón, el sustituto en el tema de la conferencia episcopal, el sustituto de don Anastasio Gil. Decía, los laicos no han estado o no son personas para estar en el banquillo, como diciendo, los jugadores oficiales son los curas, los evangelizadores oficiales son los curas, pero como ahora no hay curas, pues sacamos al banquillo, ¿no? El banquillo pues siempre son un poco los de segunda, que no son tan, hay algunos futbolistas que se enfadan si se les pone en el banquillo, ¿no? Y él decía, no es el laico
un católico de banquillo. Y es que es así, es verdad. O sea, el laico no es católico de banquillo, el laico es un evangelizador. Que todos hemos recibido la fe de laicos, de nuestros padres, han sido nuestros padres, han sido mis padres, han sido los padres de cada uno de nosotros los que nos han transmitido la fe, ¿no? Vamos a ver ahora estas fotos de los niños que van, bueno, pues vamos pasando ligeras. Previamente a esto a los niños se les ha explicado, se les ha dicho, mirad lo que es el Domus, se les ha hablado, estos niños son de colegios y mañana Anastasio todavía va a otro colegio, son niños de colegios, ¿no? Y sus profesores les han explicado quiénes son los misioneros, qué hacen los misioneros, y quizás de aquí en algún momento puedan salir vocaciones pues para misioneros, ¿no? Esto es una parroquia que hace una actividad porque el lema del año pasado era un poco el de los superhéroes, por eso iban ahí disfrazados. Bien. Sí quería poneros ahora el vídeo, un vídeo que es un poco resumen del Domum del año pasado, porque es importante eso, que se nos vea en la calle, que la presencia de la Iglesia Católica en la calle no puede desaparecer. Él dice que cuando llega a Cuba pues no se habla nada, no solo es que no haya estampas, sino que pues la era es la era anterior y no se habla de la era cristiana, sino que bueno, todo se hace desaparecer. Bueno, pues hoy en muchos casos pasa igual. Hace 3 meses estaba en un encuentro de misiones en Burgos, una semana misionera, y el tema era misión y redes, en redes de sociales, de internet y todo esto, ¿no? Bueno, pues claro, alguno de los misioneros le preguntó a uno de los periodistas que estaban allí, pero ¿cómo es que no se habla de los temas que realmente son problemáticos? Por ejemplo, estaba lo de Nicaragua en ese momento, todo lo que está pasando en Nicaragua, y al final el periodista tuvo que confesar que es que no les dejan. O sea, hay cosas de las cuales no se puede hablar. O sea, hay un dinero que se paga y entonces el empresario, el jefe dice, de esto no se habla, esto no sale, esto sí y esto no. Y entonces se callan muchas cosas y lo de la Iglesia Católica se calla. Bueno, pues si se calla la presencia de la Iglesia Católica en la calle por parte de los medios de comunicación, pues nosotros salimos, ¿no? Y por eso el empeño de que salgamos el día del Domum, ¿no? Y aquí en Santander y en muchas poblaciones, ¿no? Simplemente el hecho, estas huchas, antiguamente las huchas eran la cabecita de un negro, ¿no? O un chinito, ¿no? Bueno, pues eso ya se ha actualizado un poco, ¿no? Pero al final sabemos que es lo mismo. Es pedir para las misiones y es pedir para ellos, es pedir al final para que pueda comer pues un misionero, que es a lo que se está dedicando pues todo el dinero del Domum. Pues, empezamos.
pues fijaros, perder el miedo a estar en la calle. Antiguamente era muy fácil. ¿Cuántas personas salían y decían, ah, pues el domo? Claro. Hoy en día ya es un poquito más complicado. Ya no es lo mismo salir a la calle con un lema religioso, pero tenemos que salir. Fue también muy bonito, y ahora nos van a poner también unas fotografías. En enero, las parroquias de aquí del centro de Santander organizaron un encuentro de infancia misionera, ¿no? Se llenó la catedral con todos los niños de las catequesis de las parroquias del centro de Santander. Y se hizo en la calle un manifiesto, en la plaza de la Virgen de la Asunción, se hizo un manifiesto, pues salían los niños con sus distintos banderines de los colores de la infancia misionera, los 4 colores, uno por cada continente. En las fotos de la iglesia, ahí están, esas son las fotos de la calle, y ahí se ven los padres ya con los niños, ¿no? Las parroquias. Y las de la iglesia, pues se ven solo niños, porque todos los niños están ocupando, o sea, es toda la catedral llena de niños, ¿no? Los padres están en los laterales y todos los niños están en los bancos centrales. Bueno, pues al final es eso, es que no perdamos de vista que tenemos que seguir trabajando por las misiones y por la evangelización, recordar la labor del misionero en cualquier lugar del mundo, pero saber que nosotros somos misioneros aquí, y que nos lo pide nuestro bautismo, y que por ello pues lo hacemos con absoluta alegría, porque además el Señor pues se encuentra feliz de que nosotros hagamos esta labor evangelizadora, pues que nos sale de dentro, ¿no? Decir también, porque ya va siendo la hora, esto es importante siempre, que no se alargue mucho. Justo nos ha traído un vídeo, no le vamos a ver, pero voy a decir dónde va a estar colgado, porque todo en la página, en la web de la Delegación de Misiones le vamos a tener colgado, porque es importante que todas las acciones de nuestros misioneros se vean. Justo lleva trabajando mucho tiempo en sacar adelante una iglesia. Bueno, eso no es una iglesia, es una basílica, una catedral, y es algo, bueno, además en el estilo de lo que se hace en África. Son esos edificios que son, bueno, pues sí, valen para, sí, multiusos. O sea, es iglesia, es locales de catequesis, y se acoge a las personas que hay que acogerles, porque él está en una ciudad universitaria, en SOA. Bueno, pues va a estar colgado pues para que cada uno lo pueda ver. Y ahora os van a entregar unas hojas. Vamos a hablar un poquito de quiénes son nuestros misioneros. Vamos a poner la infografía de los misioneros de Cantabria. Bueno, ahí está puesta. Mirad, en número grande, a la derecha, nos fijamos primero. Tenemos 133 misioneros de nuestra diócesis, 58 hombres, 75 mujeres. Esos, pues sí, yo también, porque si no luego acabamos con el cuello. Los 58 hombres, 75 mujeres. Todas las mujeres pertenecen a congregaciones religiosas, es decir, no tenemos ninguna mujer, ninguna misionera laica, ni ningún misionero laico. 8 son sacerdotes diocesanos y 50 son religiosos. El mayor número de misioneros está en América, y el país en el que más misioneros tiene es Perú. Si os fijáis aquí, justo donde está España, pone 22, porque de los 133, 22 están regresados en España. Por ejemplo, Anastasio ya no está en Cuba, pero está aquí y él es misionero. El año pasado el sacerdote, el padre Blanco, que vino a hacer la presentación de esta jornada de misiones, pues él es de Oruña de Piélagos, además del curso también de Anastasio y de Lucas. Y él, bueno, pues también está regresado, él está en Sevilla. Y hay 22 en esta misma situación, ¿no? 22 de los 133, y el resto, pues esto, 15 que están, o 14 están en África, 12 por esta zona y 8 en Asia.
Vale, fijaros lo que es la riqueza de la Iglesia, que de los 133 misioneros pertenecen a 63 congregaciones distintas. Las 63 congregaciones distintas significa que te pones a ver el listado de congregaciones y dices, ah, pues yo no sabía que pues existía esta y la otra, tal. Bueno, es una grandísima riqueza. Los objetivos, mostrar la misión, solo voy a leer un poco los títulos, ¿no? Invitar a los jóvenes, celebrar el Domum, ayuda económica. Respecto a la ayuda económica no se ve mucho. Todas estas infografías, todos estos gráficos están en la web de Misiones y es sencillo de encontrar, se llama Misiones de Santander. Santander sabemos que hace referencia a la diócesis de Santander. Y ahí pone Misiones de Santander y así se ven todos estos gráficos y luego vidas de misioneros y ver un poco la evolución de los donativos. El año 2015 fueron 198.000 euros que se recaudaron con motivo del Domum. Año 2016 232.000, hubo una subida muy fuerte y este año pasado ha habido una pequeña bajada, ¿no?, respecto al año anterior, ¿no? 208.000 euros. Bueno, pues a nosotros lo que nos queda es seguir trabajando por el Domum, ¿no? Y seguir aportando y seguir animando y eso. El Domum es importante, la ayuda económica, pero es mostrar la misión, hablar a los niños, a los jóvenes de lo que son los misioneros y hacer la celebración. Celebrar el Domum, cuando en las parroquias el domingo que viene se habla del Domum, es una celebración, tiene que ser una celebración festiva, donde los niños hablen del Domum, donde los catequistas hablen, donde el sacerdote hable de la alegría, de la misión y de la evangelización. Bien, el Domum siempre es el mismo, o sea, siempre es el penúltimo, el tercer domingo del domingo de octubre. Se celebra el Domum por la supervivencia de los territorios de misión, depende de los donativos, ¿no? Lo que nos ha dicho Anastasio, si no fuera porque el obispo le buscaba algún medio para vivir, pues no podía haber sobrevivido. Se colabora realizando donativos, también se colabora rezando por las misiones o siendo voluntarios en la delegación. La Iglesia cree respecto al tema, al lema del Domum, la Iglesia cree en los jóvenes y en su disponibilidad y capacidad para cambiar el mundo guiados por el Espíritu. Bien. Y esto, ¿qué es el Domum? Lo sabemos todos, pero es cierto que lo sabemos todos los que estamos aquí. Pero no tenemos que dar nunca por supuesto que las personas sepan lo que es el Domum. Pues decía Anastasio, he llegado a ese colegio, es un colegio religioso, los niños parecía que no sabían quién era Jesús. Pues es posible, porque muchas veces damos por hecho cosas y no tiene por qué ser así. Entonces siempre hay que explicar, ¿no? El Domum es el día que la Iglesia nos invita a ayudar a los misioneros, para que ayudar a los misioneros en su labor evangelizadora entre los más pobres. ¿Para qué? Bueno, y en el para qué yo ya voy a acabar porque vamos a poner el vídeo del Domum de este año y así acabamos ya con el vídeo del Domum de este año. El vídeo del Domum de este año nos va a presentar el testimonio de un misionero y cómo su labor y su acción de misionero bueno, pues llega a otras personas, ¿no? Quizás algunos lo hayáis visto porque pues está en las redes y es fácil de encontrarlo, pero por si acaso, como ya he dicho antes, que no hay que dar las cosas por hechas nunca, pues lo vamos a poner. Es una persona muy correcta, siempre va de frente con la verdad. Es una persona muy leal, es una persona muy trabajadora. Es muy amoroso, muy cuidador. Muy jovial, se adapta a todos los niveles de las edades. Le gusta mucho cultivar, viene de una familia humilde de España. Su pueblo natal, Güeneja, pues igual se dedicó con su padre a cuidar la tierra. Y digamos que las semillas van cayendo en diferentes terrenos y las personas que le escuchan, que aprenden de él y que cae esa semilla buena en ellos, pues nos toca seguirle. Es un ejemplo así como cuando te dice a vos que te va podando, te va quitando lo malo, te va dejando cheque.
Y cuando menos acordás ya estás frondoso, estás crecido. Le voy a contar la historia de un niño de alrededor de 11, 12 años de una colonia de Tegucigalpa, una colonia marginal, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño le costaba mucho estudiar y trabajaba como cobrador de autobuses. Un día conoció a un señor de España. Este le empezó a hablar a este niño de la importancia que tenía el estudiar y lo matriculó en el colegio. Debido a las necesidades en su casa se escapaba y se dedicaba a trabajar. El padre iba y lo bajaba de los autobuses y lo llevaba a su colegio. Una mujer celebraba su cumpleaños y recibió la llamada del padre Patricio, en la cual la invitaba a ir a entregar unas galletas a una zona más pobre de Tegucigalpa. Esa mujer y su hermana gustosamente se animaron a acompañar al padre en esa aventura de ir a compartir un 23 de diciembre y llevar un poco de comida a esas zonas. Luego esa historia pues impactó a esas dos mujeres porque se dieron cuenta de que la pobreza era tan extrema y que había tanto que hacer ahí. Pero algo más impactante fue cuando los niños salían de varios lugares detrás del carro siguiendo al padre para poder tener una galleta. Hay un chico que llegó a Tegucigalpa, llegó buscando sueños, aspiraciones. Se había graduado del colegio, pero no pudo continuar sus estudios universitarios por falta de dinero. Una vez estaba en la iglesia tocando la guitarra, en el coro. Al finalizar la misa, el padre se acerca a ese chico y le dice: oye, cantas muy bien, tocas muy bien la guitarra, ¿por qué no estudias música? Entonces el chico le responde: no he tenido los medios. El padre le dice: bueno, yo quisiera apoyarte, yo quisiera ayudarte. Ahora este chico estudió, se formó en la Universidad Pedagógica, estudió música y sabe, ese chico soy yo. Hoy este niño es un psicólogo, tiene 37 años y ese niño soy yo. Soy Patricia Lagos y una de esas mujeres soy yo. El Padre te pone en acción. Hace el Evangelio de Jesús palpable. El Padre Patricio es para mí el Evangelio vivo. Es un misionero que se ha dedicado a predicar el Evangelio no solo de palabra, sino de acción. El papel de misionero es silencioso, pero muy efectivo. Un misionero representa a Jesús allí donde va. Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo. Todos ellos nos representan y gracias a ellos la Iglesia llega a todos los rincones de la tierra. Deciros que en la misma web nuestra también tenéis la carta de don Manuel, pues animándonos, ¿no?, todos a profundizar en lo que significa el DOMUN. Es una carta que se lee muy fácilmente porque es un folio, así que pues animaros, ¿no? Y a todos los que queráis participar en el DOMUN, bien los que vais a participar, algunos de los que estáis aquí ya me habéis dicho: queremos participar el domingo en la acuestación del DOMUN. Pues muy bien. Y otros diréis: vosotros también me habéis dado dinero, vamos a colaborar con el DOMUN económicamente. Bueno. Y otros diréis: bueno, ¿yo qué puedo hacer? No puedo ni una cosa ni otra. Bueno, pues rezar. Rezar por los misioneros es algo pues verdaderamente necesario. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis venido esta tarde y acompañando a los misioneros.